por allá. Sí, Y usted se mete por todos los pueblos del Cauca, ni conoce, va por allá a contagiarse. Se fue para Cali, viene del Huila, mejor dicho, usted está más infectada que bueno, pues. yo pienso que ya está, Paula tiene la contra ya, tiene ¿cómo es que se llama? Tiene la vacuna ya lista. No, entre ¿Qué Pero va que con- nosotros, ustedes no No, saben, profe. esa está enferma, tiene gripe, anda con gripe lleva como una semana con gripe y dice que es gripe. pero la última vez estuvo con vos y Por eso, pues, me tuve que venir a aislar por acá. bueno, a ver, vamos a pegarle una repasadita a las cosas para el parcial de mañana. Bueno, muchachos, para mí ha sido un gusto muy grande tenerlos a ustedes. Bueno, vean, aquí tenemos pues como toda la lista. Desde la primera clase, este es el cuaderno que tenemos. Un pequeño repaso, Isabel. Acá tenemos la historia. Nos habló que el general Rafael Uribe Uribe, la ley 100, ¿se acuerdan? La ley 100, empezamos a hablar de la ARL, de la EPS, el Sistema de Seguridad Social en Salud, de la Administradora de Fondo de Pensiones, de la Administradora de Riesgos Laborales, y hablamos por acá de las diferentes clasificaciones que se tienen en la clasificación de la ARL, los diferentes riesgos, los diferentes pagos que hace el empleado y el empleador. Sabemos que para salud es 8.5 y sabemos que para pensión es 12%. Tenemos decreto único de trabajo del 1072, donde tenemos el numeral 2.2.4.3.5 que nos habla de la clasificación y de los montos de las cotizaciones para cada una de la clasificación de los riesgos. Hicimos un ejercicio, tenemos 5 ejercicios con sueldo, ¿se acuerdan que fue el primero que hicimos? Hablamos de hablamos de lo que eran los riesgos profesionales y hacíamos referencia a los accidentes y las enfermedades de carácter laboral. Bien, los diferentes, bueno, y aquí en color amarillo hablábamos de accidentes y por acá hablábamos de enfermedades. Perfecto. Hablábamos de accidentes de trabajo y su clasificación en el 1562 del año 2012 y de las enfermedades de carácter laboral. Y por acá en el 1562 nos hablaba efectivamente de lo que era el accidente de trabajo y decíamos que era todo suceso imprevisto que sucede por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. De ahí se desprendió el tema de lo que era la invalidez, lo que era la perturbación física y lo que eran las lesiones. Y hacíamos referencia entonces a esa 1562. De igual forma, analizamos el artículo 4 de la 1562, donde empezamos a hablar de las enfermedades de carácter laboral. Y decíamos que las características son que se conoce el origen, básicamente esas que tenemos ahí, que se conoce el origen que deja incapacidad, que se da con el paso del tiempo, con el paso de los años. Y también decíamos que cuando un trabajador generalmente deja esa exposición donde se está enfermando, la persona tiende a recuperarse. Perfecto. Hablamos del decreto 887, que era un decreto que ya estaba, que primero fue el 887 por allá en el año 92, luego viene la tabla de enfermedades laborales, que era el 1832, 2566 y el 1477. Hacíamos referencia o hacíamos algunos ejemplos de enfermedad laboral. Aquí teníamos unas
unos ejemplos, unos ejercicios que hacíamos. Yo me acuerdo, hicimos una cantidad de ejercicios. Bueno, yo pienso que hemos avanzado bastante, ¿no? En ejercicios y todo eso. Mire este tan interesante, la ley 776 del año 2002, donde nos habla de las diferentes incapacidades que se tienen. Nos habla de las 2/3 partes, nos habla del 100% cuando se paga, la ARL y por acá pues la EPS y lo que lo paga cuando no es un accidente de trabajo. Hablábamos de los diferentes subsidios, un subsidio económico, una indemnización económica. Hablamos de un subsidio, es cuando tenemos 180 días de incapacidad como máximo y decíamos que prorrogables otros 180 días más. Y hablamos de una indemnización cuando es una pérdida de capacidad laboral. Y esa pérdida de capacidad laboral se considera una pérdida de carácter permanente. Y hacíamos diferentes ejercicios y decíamos que se marcaba entre el 5% y menos del 50% de esa incapacidad con relación a la indemnización y que teníamos una clasificación entre 2 y 24 salarios, salarios entendidos como índice de base de liquidación. Aquí teníamos un ejercicio, espérense un segundo, quito esto de acá. Por acá teníamos un ejercicio donde nos hablaba, que era una tablita, ¿cierto? Esa tablita tenía una fórmula también. Y aquí teníamos este ejercicio, 5% dos veces un salario. Y así. Y hacíamos un ejercicio. Miren este ejercicio tan bueno. Un trabajador de 18 años entra a, entra a trabajar en una empresa y debe ingresar después bueno, tiene que ingresar después de la hora 00. Sí, o sea, hoy lo contratan, pero pues debe entrar como mínimo a las 12 de la noche más un minuto para que ya quede dentro del sistema. Hablábamos de la pensión por invalidez y decíamos que cuando tenemos entre el 50 y el 66% de invalidez, tenemos una pensión del 60% del promedio. ¿Pero del promedio de qué? De los últimos 6 meses a fracción, cuando es un accidente, y del promedio del último año, cuando es un, cuando es un accidente, y el promedio del último año, cuando es una enfermedad. Perfecto. Y acá decíamos que si supera el 66%, va a recibir el 75% de ese índice base de liquidación. eh, si supera el 66%. Y si esa persona necesita de una ayuda pues, para desempeñar las labores más básicas de la vida, se le va a pagar o reconocer un 15% adicional, llegando a un máximo de 90% de lo que estaba recibiendo. Sin embargo, cuando esta persona muere, entonces los sobrevivientes van entonces a recibir el 90%, pero menos el 15%. ¿Significa eso entonces? Significa eso entonces que va a recibir el 75% de ese valor. Perfecto. Hablábamos entonces que un trabajador tiene un accidente de trabajo que le da una incapacidad laboral por 75 días. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le pagan cada quincena? Y aquí tenemos básicamente un promedio de los últimos, un accidente de trabajo, entonces será con promedio de los últimos 6 meses. Perfecto. Una enfermedad, otro ejercicio, un trabajador es diagnosticado con enfermedad laboral, ¿cuánto recibe? Tenemos solamente 8 meses, pues va a ser el promedio de esos 8 meses. Normalmente el promedio del último año, pero el trabajador solamente lleva laborando 8 meses. Bien, entonces hablamos de auxilio funerario y todo esto. Decreto 1072, numeral 2.2.4.3.5. Bien, aquí tenemos entonces ese numeral 2.2.4.3.5 y hace referencia entonces a la tabla de cotizaciones mínimas y máximas, donde encontramos que este es el valor inicial y sobre ese valor es que nosotros entramos a trabajar. Cuando la empresa tiene muchos accidentes, entonces la ARL lo castiga y lo pasa a este valor, que es el valor máximo. De igual forma, cuando la empresa se encuentra en este, que es el valor inicial, que es el valor promedio que se paga, y si la empresa se porta bien,
y ha disminuido sus índices de lesiones incapacitantes y ha disminuido sus accidentes y sus enfermedades, puede solicitar una reclasificación para el valor mínimo. Aquí lo tenemos. Perfecto. Bueno, se ha visto una cantidad de cosas. Higiene industrial, y decíamos que era la identificación, evaluación y control de los riesgos. Hacíamos referencia a seguridad industrial como normas y procedimientos que nos van a llevar a evitar los riesgos profesionales que se materialicen en un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Decimos que la evaluación puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. Cuantitativa cuando hacemos la medición con algo que tenga número. Y cualitativa cuando hacemos la medición con órganos de los sentidos. Hablamos de la 1477, que era antes de la 1832 y la 2566. Y decimos entonces que efectivamente en la tabla de enfermedades profesionales, que yo les dije, bueno, si quieren aprender un poco más, busquen la 1832 o la 2566 y en ella van a encontrar la enfermedad 41 y la enfermedad 42, que son las nuevas enfermedades que hay. Teníamos una tarea con relación al decreto 1477, donde hablábamos de 5 actividades económicas por cada riesgo que teníamos. Eh, ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo les ha parecido? Hola Lorena, ¿cómo te va? Hola, profe, bien. Lorena, ¿cuántas materias te faltan para terminar? Eh, 5. Bueno, perfecto. Continuamos con la presentación. Decimos entonces que efectivamente llevamos una tarea para el decreto 141607. Aquí la tenemos. Y veíamos la GTC 45, identificación de peligros y evaluación de los riesgos. La valoración, y aquí decíamos entonces que esa GTC 45 nos va a servir muchísimo, porque decíamos que el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, pero a su vez el nivel de probabilidad va a ser igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición, y por ahí nos veníamos con todos unos ejercicios. Hablábamos aquí de la determinación del nivel de riesgo y teníamos muy en cuenta que todos estos números que se encontraban en color rojo teníamos que pasarlos luego a color amarillo y que los de color amarillo teníamos que pasarlos luego a color verde. ¿Qué significaba eso? Que teníamos una gran cantidad de trabajo por desarrollar, donde decíamos nosotros que efectivamente todos aquellos que se encuentran entre 600 y 4000 son nivel de probabilidad 1, que es supremamente peligroso, nivel de riesgo 1, es una situación crítica que tenemos que suspender inmediatamente y hacerle unos correctivos para pasarle a color amarillo. Color amarillo que se logra por debajo de 600 puntos. Bueno, aceptabilidad del riesgo, teníamos diferentes colores aquí, aceptable, etcétera. Y aquí decíamos, bueno, aquí vamos a trabajar entonces la identificación de peligros, la valoración del riesgo y cómo hacer para poder disminuir esos colores de rojo a amarillo y de amarillo a color verde. Era esta forma para trabajarlo. Interesante esto de la identificación del peligro, de la valoración del riesgo y la forma de cómo vamos a controlar, a disminuir, atenuar o mejorar ese peligro. Y hablábamos que los controles se realizan en la fuente, en el medio y en la persona. En la fuente le cambiamos el exhausto, le arreglamos por acá el tema de la vibración con unas bandas que venden en Ecobandas, mandamos a arreglar la máquina para que ya no haga tanto ruido, por ejemplo, en la fuente. En el medio hacemos una cabina de insonorización y en la persona le ponemos protectores auditivos. Hablábamos entonces de las diferentes determinación de los niveles de exposición, pues, si es toda la jornada, menos, y la forma como hacíamos la clasificación. Hablábamos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y hablábamos entonces un poco de historia, de dónde viene esto por allá de toda esa legislación desde la 1016 en adelante. Y teníamos unas preguntas interesantes. Aquí las tengo.
Y decíamos cómo era que funcionaba ese comité paritario. Decíamos que se reunían en torno a una mesa que empezaban a trabajar. Aquí la tenemos. Empezamos a hablar de la resolución 2400 y en esa resolución 2400 nosotros veíamos unas cosas supremamente interesantes. Como por ejemplo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con seguridad. Hablábamos de la altura mínima que tiene que haber en un puesto de trabajo, los metros cuadrados que tenía que tener un trabajador alrededor de él. Hablábamos de los metros cúbicos de trabajo que tenía que tener ese trabajador y empezábamos a hablar entonces de temperatura. Y hablábamos del índice WGT, hablábamos de las pausas o de los relevos periódicos, hacíamos referencia a la temperatura húmeda, a la temperatura del globo y a la temperatura seca. Hacíamos referencia al metabolismo y a las kilocalorías por hora. Interesante todo eso que hemos aprendido en esta materia. Decíamos entonces que este es el termómetro, que este era un termómetro de globo, temperatura húmeda natural y temperatura del aire. Y hacíamos ejemplos o ejercicios con WGT, con exposición solar directa y con exposición a temperatura húmeda, a temperatura de globo únicamente, que era esta de aquí. Aprendíamos entonces que, que podíamos calcular ese índice de WGT y que luego lo íbamos a relacionar efectivamente con las kilocalorías de ese trabajador. Y miren ustedes, aquí teníamos a un señor que tenía unos pulmones, un corazón, un hígado, un riñón, unos intestinos, un vaso. Y nuestro amigo se encontraba afectado por diferentes temperaturas. Hubiera sido muy chévere hacer ese laboratorio que hice con los estudiantes de la especialización, ¿cierto? Uf, hubiera sido chéverísimo, pero pensaría yo que no, pero no se podía, ¿no? No se podía, pero hubiera sido muy chévere. Nos hubiéramos divertido mucho. Hubiéramos aprendido mucho. Pero les mandé los videos que hice. Les mandé con mucho cariño los videos que hice con los estudiantes de la especialización. Bueno, continuamos. Decimos entonces que efectivamente hacíamos unos ejercicios con WGT y esos ejercicios con WGT nos hablaban, nos hacían referencia básicamente a algunas cosas súper interesantes relacionadas con diferentes aspectos o ambientes de trabajo. Y aquí las teníamos y encontrábamos entonces diferentes tiempos que estas personas podían encontrarse aquí. Y encontrábamos temperaturas promedio, tiempos promedio y otras cosas. Entonces ya dejamos a un lado la temperatura y empezamos a trabajar con el metabolismo para luego relacionar la temperatura con el metabolismo. Y decíamos entonces que el metabolismo era igual al metabolismo basal más la carga térmica que era el CW. Y CW estaba compuesto por A y B, posición y movimiento del cuerpo, B, tipo de trabajo. Y hablábamos de vatios hora, hablábamos de una cantidad de cosas interesantes. Aquí, en esta pequeña tabla, hacíamos referencia entonces a y a B. A, posición y movimiento del cuerpo. B, tipo de trabajo. Y decíamos entonces que lo encontrábamos como mayor, como pesado cuando trabajábamos por más de 5 kilos. Y de igual forma decíamos que este tema de trabajo con el cuerpo era simplemente empujar. Y así empezamos a jugar y a jugar. Y Mafe muy amablemente nos mandó esta foto, donde hacíamos referencia a unos vatios, a unos lúmenes, y hablábamos por acá del retilar, y usted una cantidad de cosas. Y nos hablaba de la potencia, de los vatios, ¿no? Un voltaje, una frecuencia, un flujo luminoso. Bueno, y estas son temperaturas de iluminación. Aquí yo les explicaba cómo hacíamos nosotros para
producir energía. Y yo les decía que yo a mis estudiantes los llevaba a Florida 2. Tampoco pudimos hacer esa visita, pero podemos dejarla pendiente. No digamos que no la vamos a hacer, sino de pronto algún día que ya podamos, lo haremos. Algún día, Florida 2. Yo por ahí tengo unos videos. Si quieren, se los mando, se los comparto ahora en un ratico. Videos de Florida 2. Videos de Florida 2. Si quieren, venga, hablemos de alguna otra cosa y se los mando una vez. A ver, hablen de algo, muchachos. Pongan un tema. Ya les voy a mandar esos videos que yo por aquí voy a tener. Sí, esas visitas a Florida son súper bonitas, súper chévere, me gusta mucho. Y uno conoce, sabe cosas que uno nunca ha visto. Súper lindo. No lo encontré así como rápido. Continuamos. Entonces, este es el tema de la generación de energía eléctrica, ¿no? No, Raquel. Y aquí decimos que podemos tener motores a 110, 220, 330. Y hacíamos ejercicios con M por tiempo. Y decíamos que un trabajador desarrolla la siguiente labor, trae unos bultos de harina. Entonces aquí tenemos las kilocalorías por tiempo más kilocalorías por tiempo sobre el total del tiempo y nos da el promedio. Bien. Aquí tenemos entonces consumo metabólico, algunos ejercicios de consumo metabólico y encontrábamos promedio por hora, promedio por minuto, aquí los tenemos como kilocalorías por minuto. Y habíamos dejado un par de ejercicios, y ese par de ejercicios los subimos entonces al ¿cómo se llama? A Internet, a Classroom. Aquí tenemos más ejercicios. Bueno, pienso que han aprendido bastante. Esto fue una cantidad de ejercicios que ustedes hicieron, ¿verdad? Hicieron 4 ejercicios. Hicieron 4 ejercicios por acá. Ujú. Aquí teníamos más ejercicios de tiempo. Otros ejercicios. Ahora pasamos a iluminación industrial. Ya hablábamos de la calidad y la cantidad que nos hablaba para el artículo 63. Ya hablábamos de diferentes tipos de lámparas, de sodio, de mercurio, incandescentes. Perfecto. La forma como se hacía, lo del flujo luminoso, todo esto. Otro ejercicio grande que hicimos. Se han hecho ejercicios, se han hecho ejercicios. Hablamos de riesgo eléctrico, amperios. Bueno, no, se ha visto una cantidad de cosas. Nada más este es un ejercicio grande por acá que les tocó a ustedes. Ejercicio interesante, calcular el cableado de iluminación, cuántos metros, los caballos de fuerza, que los kilovatios. Entramos a control de ruido industrial y empezamos a hablar acerca de las frecuencias, diferentes frecuencias que había, la frecuencia de 4000, ruido continuo, diferentes temas súper interesantes. Miren ustedes lo bonito de toda esta materia. A mí me gusta mucho.
Miren todo lo que hicimos, aprendimos una cantidad de cosas. Miren, pérdida de transmisión. Y luego pasamos a ventilación. Este fue un ejercicio. ¿Qué un italiano? Ah, este fue un parcial. Este fue un parcial. Control de ruido, diferentes aspectos para control de ruido, nivel de potencia sonora. Sí, dos temas interesantes que tenemos, uno es ruido y el otro es ventilación. Ventilación industrial, pasamos a lo que ya conocimos en ventilación, todo ese cuento. Una cosa muy chévere, muchachos. ¿Cierto? ¿Aprendimos? ¿Se aprendió, no? Se aprendió, se aprendió, se aprendió. Entonces, mi último consejo de esta materia es efectivamente cuando ustedes estén ante una entrevista de trabajo, recuerden decir siempre que les gusta el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es parte del ADN de ustedes y que ustedes son muy buenos como ingenieros agroindustriales, pero que también les gusta mucho el tema de seguridad industrial, que es un complemento muy grande para la vida de ustedes, el tema de seguridad industrial junto con la agroindustria, con la ingeniería agroindustrial, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de esa forma van a conquistar el corazón de la persona que les esté entrevistando a ustedes. Y de esa manera va a haber como un feeling entre el entrevistador y ustedes, para que lo tengan presente siempre. ¿Estamos? Bueno, muchachos, pues no tengo nada más que decirles, sino desearles mucha suerte en la vida y en el examen final, ¿cómo lo vamos a hacer? No, pues no hagamos, ¿no? Pues ya que tenemos 20, 20, 20, yo ahí veo a ver qué hacemos. Igual van a copiar. Profe. Sí, por favor. Exacto. Te pasas, profe, te pasas. Vamos a copiar los mismos errores y todo. Sí, van a copiar los mismos errores. Y Ronaldo ya se despertó, ya se acostó del todo. Mira. Profe, escuché la despedida y me desperté. Bueno, muchachos, pues no tengo más que agradecerles a ustedes, pues que se hayan portado bien, que hayan estudiado. Nos reímos, la pasamos rico, yo me gocé de este curso, me pareció muy bonito, un curso interesante. Pienso que ustedes aprendieron, considero que ustedes saben. De igual forma, no olviden siempre, cuando ustedes estén en una entrevista de trabajo, por ejemplo, decir eso que les acabo de comentar, decir que les gusta mucho, etcétera, etcétera. Porque la gente de recursos humanos de una empresa, toda, mínimo toda tiene el curso de 50 horas que lo tienen ustedes, que tienen la mayoría. Otros de ustedes tienen el otro curso de 50 horas. Los que no han hecho el curso, por favor, hagan lo que eso es importantísimo para la hoja de vida. Y bueno, no me queda más, sino decirles que muchas gracias por todo y que yo voy a estar ahí pendiente cuando ustedes me necesiten, por lo menos los siguientes 40 años. Ese es mi plan. Bueno, muchachos, ¿no? Chao, nos vemos y muchas gracias por todo. Chao, Bueno. profe. Muchas gracias a profe, gracias. ustedes. Chao, profe, Luego, profe, gracias. gracias. Gracias, profe. A Jaime, Muchas muchísimas gracias a Jaime por toda No, la profe, colaboración. Jaime nos ayudó mucho con el tema, pues, de cómo se llama, de la monitoría, la coordinación de muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, Jaime ya chao. se fue. No, ahí está. Chao. Estoy. Ya marchó. Él ya se abandonó. Acá estoy. Chao, chao, chao. Un abrazo para Chao, todos. profe. Que Chao, profe. Dios los tenga Chao, profe, siempre. chao, compañeros. Ah, Gracias no, por no se todo. ha ido. Chao, Jaime. Chao, chao. Las despedidas son tristes. Chao. Chao, chao.